y la enfermera del lugar donde trabajo me dice, mira, se te baja el azúcar porque me sentía un poco débil. Ve a la Seguridad Social, que es un hospital acá, donde te registren para que conste en tu historial, ¿verdad? Entonces yo voy y para, no sé en sus países, no sé desde dónde nos vean, escríbanos aquí desde dónde nos ven, pero aquí en mi país la seguridad social tiene ¿cómo se dice? Mala fama, por decirlo así, porque no había lugar donde me pongan un suero y monitorizar al bebé. Entonces, por cosas de Dios, que yo ahora sí agradezco en ese sentido que las cosas se hayan dado así, fui a parar donde estaban las mujeres que ya están en labor de parto, ¿ok? O sea, yo estaba con el monitor puesto, con el suero, y al lado mío varias camillas, varias mujeres listas para, esperando como su labor, llorando, porque Y mire dejándose que a del mí, y dolor. te cuento desde mi perspectiva, Ajá. ¿no? Porque cuando tú estabas, te estaban como ingresando a ese Ujú. lugar y yo quería estar al lado de mi esposa, mi primer hijo, ¿no? Qué padre, ¿no? Futuro padre, bueno, ya padre, Ujú. que quisiera estar ahí. Y yo la veo que la meten la ingresan y me dice un guardia de seguridad al frente mío así, no puede pasar, usted no puede ingresar, ¿no? Pero no, yo quiero ver, no puede ingresar y me tocaba ya esperar. Yo decía, ya empezaban las ideas en mi mente, a ver, mira cómo es esto, de ley esto va a pasar también en el momento que tengas que dar a luz, como todas estas restricciones, que no poder entrar a esta área de acá. Y bueno, ya desde ahí yo como que iba viendo cómo iba a ser, pero lo que vas a contar ahora creo que va Ujú. a ser muy importante Sí. que se escuche. Pues entonces yo pude ver, Ujú, presenciar varias cosas que llamaron mucho mi atención. Para ujú, esto, mi idea o nuestra idea del nacimiento del bebé, por ahorrarnos un dinero, porque la historia de mi mamá ha sido 4 partos naturales en diferentes países y ujú. y en hospitales públicos. Entonces, mi idea del nacimiento era simplemente vas cuando tienes dolor al hospital que te toque o al que quede más cerca y te tienen que atender y iban a Ajá, hacer. sí. No sabía que tenía que tener una preparación previa o al menos no había la duda en mí de investigar. Error, gran error, pero yo creo que Dios permitió que pase todo esto para que yo pueda ver y presenciar cómo las trataban a las mujeres, eh, qué cosas ellos decían o hacían que yo pude como preguntarme, ¿en serio voy a sentirme cómoda si a mí me atienden de esa forma? Entonces salí de allí, gracias a Dios estaba todo bien con el bebé, conmigo, pero salí con dudas, o sea, salí como con un poco de temor, podría decirlo así, porque no dejaban ingresar al acompañante, ¿no? Entonces, Ujú. él venía un médico, le hacía un tacto a una chica, cambiaban de turno, a la media hora le hicieron otro tacto, a alguien le dijeron como, usted tiene 4 centímetros, ¿qué hace aquí? Debería estar en su casa, y la chica quejándose del dolor, nadie había dándote una mano, sobándola. Entonces sí, fue como un shock. Y dije, le salí, le dije, yo no quiero parir aquí, o sea, ni loca, voy a O sea, parir. yo creo que ese fue más que tu primer encuentro, que obviamente fue con médicos, ¿no? Sí. Fue tu primer encuentro con la violencia obstétrica. Exactamente, que es todo un tema, tenemos que hacer solo un video de ese tema, pero sí, fue como encontrarme con la realidad de lo Ujú, que si yo seguía con mi idea de parir allí, me iba a enfrentar. Entonces, salí de allí, empecé a buscar otras alternativas, partos más humanizados, naturales, di con la información de parto en agua, pero solo ujú, veía que había en México. ¿Te acuerdas que te decía? Mi, ujú. mi papá era mexicano y yo decía, ¿será que nos vamos a México? Le digo a mi tía que me adopte unos días hasta la recuperación del posparto y ya. Y por el algoritmo, recuerdo que empezaron a salir cuentas de acá. Estuve la cuenta de una dula, Sí. encontré a mi dula, a través de ella encontré a la obstetra y le empecé a decir a mi esposo, recuerdo que vi un live de, ¿te acuerdas que había un parto aquí en Guayaquil, un parto en casa? Y la historia de ellos es como que dije, de aquí soy, eso quiero, o Ujú. sea,
calma, en hogar, sin intervenciones así innecesarias. Se veía y daban tanta confianza que yo dije, sí, esto es lo que quiero. Y mi esposo Ujú. está, tú estás un poco preocupado, me imagino. Cuéntanos desde tu perspectiva, el que yo te diga como quiero un parto en casa, ¿qué venía a tu cabeza? Sí, Cuéntame. a ver, o sea, sí como es la seguridad entre comillas, que tenemos a veces las personas por todo lo que hemos visto y todo un tema y un contexto cultural acerca de lo que representa el área médica, digamos, o cómo se tratan las enfermedades con los médicos, obviamente, Ujú. porque para eso están y honramos tanto la labor de los médicos y la ayuda de la medicina, obviamente. Pero yo no entendía todo lo, como tú dices, un término como lo fisiológico, orgánico, que representa el parto y cómo debe de ser realmente un ambiente tan Íntimo. íntimo, cálido, como literalmente como si fuera un ámbito de donde se tiene una relación sexual. Entonces, yo no tenía dentro de mi mente todo esto, ¿no? Entonces, para mí era un mundo nuevo, además de que obviamente el qué dirán también quizás afecta muchísimo, opiniones de nuestros padres, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, ¿no? Diciéndome, oye, estás loco, pues ¿cómo vas a hacer eso? Pues eso es una cosa descabellada, la cantidad de virus que hay pueden haber en una casa, la cantidad de enfermedades y son tantos mitos, Ajá, y son mitos, porque a porque la en final son realidad mitos. en casa Ujú, es el ujú. ambiente de nosotros y más Sí, bien el ambiente hospitalario es el lugar eh, donde van los enfermos y hay más virus y hay sí, más podrían haber exposición, ¿no? muchos más virus Claro, ajá. obviamente que esto está en una clínica, por lo menos está esterilizado, Ujú, limpio, ¿no? sí, Pero el bebé no necesita un ambiente estéril para nacer como tal. exacto, Y la exacto. casa, mientras esté limpia, obviamente es un ambiente seguro, ¿no? Y no estamos en contra del ámbito hospitalario, no estamos en contra, como decía, de la medicina, de los médicos para Para nada. nada, de hecho, no, yo por ejemplo como dula no acompaño Ajá, un parto si no hay un médico, no hay un exacto. ginecólogo, un obstetra, y Ujú, acompaño partos en clínicas, ujú, incluso acompaño en hospitales públicos también. ajá. Entonces, no va por ahí. Ujú. Más bien, siempre mi esposa está a favor de lo orgánico, a Ajá. favor de lo fisiológico, ¿no? Y que es de lo que estamos precisamente hablando acerca del parto de nuestro hijo, de nuestro primer Exacto. parto, ¿no? De Entonces, Ian. sí, continuando con la historia, Ujú, lo que nos llevó fue eso, a pesar de sí un poco el temor de qué nos irán a decir nuestros familiares y todo, ujú, también ujú, ya tomamos la decisión porque para esto conocimos a la doctora y nuestra doctora es como una mamá. Entonces nos dio mucha confianza y eso es importante que las madres sepan, que las familias sepan que el equipo que vaya a acompañarles el día de su labor debe ser alguien de confianza. Estás poniendo en sus manos prácticamente la vida de tu bebé, la ujú, tuya. Entonces debe ser alguien en quien confíes. Y ella nos dio mucha confianza, ya tiene más de ujú, 40 años de experiencia. Me mostró un video de cómo recibió a su propio nieto. Entonces esas cosas a ujú, mí me generaron mucha confianza y dije, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y el parto domiciliario no es algo improvisado. Eso también es bueno que lo ujú, sepan, sino que debe ser tener a plan A, plan B, plan C, por si acaso, y se debe como contemplar que si por A, B, C circunstancia no se puede continuar con el parto domiciliario, bueno, ¿cuál es mi segunda opción? Nosotros tenemos de donde vivimos una clínica a 3 cuadras para acá, otra a 3 cuadras para allá, otra a 5 minutos en carro. Entonces, sabíamos que a dónde iríamos en caso de que se necesite un traslado. No, los embarazos sanos y bebés sanos tranquilamente pueden tener una experiencia de parto en casa, ¿no? ujú. Entonces eso lo decidimos, fue decisión mutua, creo yo. Yo de verdad no me veía teniendo al bebé sin mi esposo, ¿ya? Para esto, personalmente, siempre lo cuento cuando doy los talleres porque
influye mucho la perspectiva de la persona. Tibi, yo. Cuando iba de niña a los hospitales a visitar a un enfermo o algo, mi mamá me llevaba, terminaba con la presión baja, me tenían que Sí. dar caramelo, me tenían que poner alcohol. Entonces el ámbito hospitalario para mí no me generaba un buen recuerdo. Y Ujú. por eso es que yo no me sentía cómoda y sabía que en mi labor de parto no iba a estar cómoda en ese ambiente. También he conocido y acompañado a mujeres donde dicen, no, yo desde la primera contracción quiero estar en la clínica porque yo me voy a sentir bien allí. Perfectísimo, o sea, lo hacemos, te acompañamos, vamos y ahí estamos contigo, para tratar de que aún en ese ambiente que no es tu hogar, Ujú. sientas calidez, apagamos las luces, apagamos el aire, prendemos velitas de estas de pilas, obviamente no se puede prender las otras por los detectores de humo, pero tratamos de que en donde tú te sientas cómoda estés en un ambiente cálido, ¿no? ¿Cómo fue que las contactaste, Tibi? Porque eso por ahí no me acuerdo bien. A ¿Cómo? ellas, Ajá, ajá, a a la la dula. dula, ajá. En redes, me salieron por redes. Ujú. Mira la importancia también de ahora, cómo vivimos en un mundo tecnológico, ¿no? Sí. Y O sea, también todo inmediatamente ya. te empezó a salir publicidad. Sí, cuando yo Ah, busqué el parto en agua en México y ujú. me salió eso, empezó a salirme, no publicidad, sino sugerencias de Sugerencia. cuentas acá. Ajá. Entonces di con la dula, dimos con la doctora, decidimos esto y comenzamos a planificar el parto en casa. Gracias a Dios se dio.